Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Bien. Quiero invitarles que vayan conmigo a la palabra del Señor, a Efesios capítulo 3, y vamos a leer siempre de los versículos 1 al 13. Cuando lo tengan, hermanos, me pueden contestar con un amén, y si nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: por esta causa yo, recuerden, hermanos, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Yo sé que me han recomendado leer en la Reina Valera, pero voy a tratar de hacerlo hasta que pueda. Hasta que no me pongan una regla. La Nueva Biblia de las Américas leo yo, ustedes la Reina Valera 60, es muy parecido, hermanos, solo que quizás algunas cosas van a ser un poquito distintas, ¿verdad? Efesios 3, 1 al 13, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los santos, a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Versículo 7: es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. El versículo 10: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Recuerden que estamos meditando ya por mucho tiempo en el versículo 10. Quiero leerlo de nuevo. De modo, o para que la infinita sabiduría de Dios pueda ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia. Y hemos hecho énfasis en esta palabra, la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Pueden sentarse, hermanos? Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a presencia una vez más esta mañana, agradecidos por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, podemos orar, podemos escuchar y predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio, es un honor para nosotros ser contado entre los hijos suyos y ser parte de su iglesia, Señor. Queremos darle gracias siempre por eso. Queremos también, Señor, pedir que usted nos ayude esta mañana a poder entender, a poder comprender, a poder recibir su palabra en nuestros corazones, Señor. Que sea ella la que nos hable, que sea yo, Señor, hablando tu palabra y no lo que yo pienso, Señor. Que tu palabra, Señor, sea expuesta y que tu palabra también, Señor, sea creída entre mis hermanos. Sabemos, Señor, que solamente tu Espíritu Santo puede hacer un milagro en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede hacer que comprendamos y solo el Espíritu Santo puede hacer que recibamos también tu palabra. Así que, Señor, dependemos completamente de tu ayuda, Señor, para todo lo que hacemos aquí, Señor, y ahora, Señor, para estudiar, para predicar,
para recibir tu palabra, Señor. Por Cristo te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, recuerden, estamos entonces estudiando sobre la iglesia. Y hermanos, cuando yo comencé a ser pastor, siempre había hermanos que se me acercaban a mí y me preguntaban, especialmente al final de un año y que a comienzos de otro año, me preguntaban siempre cuál era mi plan para el siguiente año, qué era lo que yo pensaba hacer el siguiente año. Y al principio yo estaba como confundido, yo no entendía la pregunta, yo no sabía a qué se referían con el plan del siguiente año, qué es lo que vamos a hacer el siguiente año. Hermanos, porque yo, según veía las Escrituras y las veo, solamente hay un plan para la iglesia y ese plan no puede cambiar cada año. No podemos estar modificando eso. Solo hay algo que debemos hacer como iglesia y debemos hacerlo todos los años hasta que el Señor venga. Y también, hermanos, había algunas otras personas que preguntaban lo mismo y sugerían cosas a hacer. Decían, especialmente los más jóvenes que se congregaban en nuestra iglesia, pero tenían amigos que se congregaban en otras iglesias. Ellos traían sugerencias como, pastor, ¿por qué no tenemos un grupo de danza? En la iglesia tal hacen un grupo de danza, hay una danza, un baile, y todas las reuniones es muy entretenidas, es muy bonito, el tiempo se pasa muy rápido, no es aburrido. Y también decía, bueno, otra iglesia tiene dramas y también son muy bonitos, es muy entretenida la reunión, no es aburrida. Entonces yo lo que decía a estas personas era, bueno, si usted quiere divertirse, bien puede ir a jugar fútbol, puede ver una película, puede ir a jugar Monopoly, o puede jugar cualquier cosa que usted quiera, pero la iglesia no es un lugar para divertirnos. Ahora nos regocijamos, ¿cierto? Nos gusta, pero no es el principal objetivo entretenernos. Hermanos, hay muchas iglesias, desgraciadamente, hay muchas iglesias buenas también, pero hay muchas iglesias, hermanos, que hacen muchas cosas, pero no hacen lo más esencial, no hacen lo más importante. Hay muchas iglesias, hermanos, y los hermanos de la iglesia donde yo estaba, muchos de ellos representaban lo que mucha gente cree, lo que millones de personas creen. Bueno, que la iglesia es un lugar para entretenerse, es un lugar para divertirse, que la iglesia es un lugar y el culto debe ser un lugar enfocado en el entretenimiento. A otros hermanos, millones piensan que en la iglesia se deben hacer ciertas cosas, como dije, como grupos de danza y drama, todo ese tipo de cosas, y hacen énfasis en eso, pero hermanos no hacen énfasis en lo esencial. Así que, hermanos, estos días, estos meses ya, he querido tratar de hacer énfasis en qué es lo que debemos hacer como iglesia. ¿Cuáles son las cosas principales que el Señor nos ha mandado hacer? ¿Qué nos convierte en una iglesia? ¿Qué nos convierte en una iglesia que es aprobada, que es bendecida por el Señor? Y hace 2 semanas, hermanos, dije que eran 3 marcas fundamentales. Dije que primero era la predicación de la palabra, la verdadera predicación de la palabra. Segundo, hermanos, era la correcta celebración de las ordenanzas. Y tercero, lo que se llama la disciplina eclesiástica. Ahora, esas 3 cosas, hermanos, son las fundamentales, son las que los cristianos a través de los siglos han enfatizado como las cosas principales que la iglesia debe hacer. En otras palabras, las cosas principales que nosotros debemos hacer aquí, pero también, hermanos, en el asunto de la predicación, como decía nuestro hermano Luis Eduardo, lo que debemos hacer siempre, predicar el evangelio a las personas que no conocen de Cristo. Ahora, hermanos, hay muchas otras cosas que debemos hacer, hay muchas otras cosas que nos definen como cristianos y hay muchas otras cosas que hemos sido llamados a hacer por Cristo, pero, hermanos, estas 3 que he mencionado son las más importantes. La predicación de la palabra del Señor,
la correcta celebración de las ordenanzas y, hermanos, la disciplina eclesiástica. Así que quiero comenzar esta mañana, hermanos, hablando sobre la verdadera predicación de la palabra. Esta es, hermanos, como he dicho anteriormente, la más importante. Si la predicación de la palabra es importante en la iglesia, si la predicación de la palabra se hace correctamente en la iglesia, entonces, hermanos, todas las demás cosas que el Señor nos ha mandado hacer van a estar en su lugar. Todas las demás cosas se van a hacer. ¿Por qué? Porque se está predicando y luego se está creyendo, entonces se está viviendo y estamos haciendo lo que debemos hacer como iglesia. Si eso se hace correctamente, entonces todo lo demás, hermanos, debe de estar en su lugar. Ahora, hermanos, la terrible realidad, hermanos, es que la mayoría de la predicación que escuchamos hoy no es una predicación bíblica, no es una predicación buena, no es una predicación que realmente refleje lo que es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que soy el único que predica bien, ¿verdad? No, hermanos, no es esa la idea, no es esa la intención. Hay muchos hermanos que predican bien y que son bíblicos y que son hombres de Dios. Hay muchas iglesias, hermanos, que son bíblicas, que predican la palabra del Señor. Pero, hermanos, la mayoría de las iglesias que conocemos hoy, realmente, hermanos, la predicación es bastante débil. Es bastante, no tiene casi nada bíblico, y algunas no tienen nada de bíblico. Solo tienen ustedes, hermanos, que abrir las redes sociales o ver los canales que supuestamente son cristianos. ¿A qué canal cristiano pueden decir ustedes? Bueno, no sé aquí en Colombia, pero a nivel mundial, los canales más famosos como Enlace son horribles sus predicaciones, hermanos. Son, bueno, no horribles en la manera de presentarlos, ¿no? Ellos hablan muy bonito, hablan muy bien, se expresan muy bien. Ellos son expertos en comunicar, pero, hermanos, el problema es que no tienen un contenido bíblico. Entonces, el canal Enlace es un ejemplo que está, yo pienso que casi en todo el mundo aparece, o todo el mundo de habla hispana, está ese canal. Es famoso entre los evangélicos. Pero, hermanos, es una predicación muy mala, realmente. Y hay muchos otros ejemplos. Casi todos los canales de televisión que están a nivel mundial son malos, son antibíblicos, casi todos. Hay algunos buenos, hay algunas radios buenas como PBN, no sé si han escuchado, que está en el mundo. Hay muy buenos predicadores ahí, hay muy buenos hermanos ahí, pero en general, hermanos, la predicación realmente es muy mala. Hay mucha predicación, pero es mala predicación porque no es una predicación bíblica, no es una predicación pura, no es una predicación verdadera de la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de que la predicación es una marca de la iglesia, queremos hablar y decir que es una verdadera predicación, que no toda predicación es verdadera. Hay muchos lugares donde usan la palabra de Dios para sacarle dinero a las personas. El sermón de todos los domingos es Malaquías 3:8. Siempre tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas. Cada domingo. Y siempre usan la palabra de Dios para eso. Ahora, hermanos, ¿qué es la verdadera predicación? Bueno, hermanos, realmente el tiempo que tenemos siempre es corto, desgraciadamente. Así que solamente me voy a limitar, hermanos, a dar algunas definiciones de lo que es predicación verdadera. Ahora, hermanos, si ustedes quieren saber más a fondo qué es una predicación verdadera, entonces les invitamos al seminario. Ahí, hermanos, vamos a hacerlo de una manera más extendida y de una manera quizás más clara, mejor. Hay más tiempo, tenemos 4 horas todos los domingos, así que tenemos tiempo para eso. Pero, así que hoy, el propósito del sermón de hoy es solamente describir un poco de eso. También, hermanos, deseamos que los sermones, las predicaciones que vamos a tener en esta iglesia,
tanto del hermano Andrés como mías, y el hermano Ramón también, porque él ya va a ser operado de su vista, ya va a poder ver, va a poder predicar de nuevo. Vamos a tratar, hermanos, de que sean explicaciones, exposiciones de la palabra de Dios. Así que van a tener mucho tiempo ustedes, a través de muchos años, de ver qué es predicación expositiva. Creo, hermanos, que la predicación debe ser expositiva, y quiero dar algunas definiciones de la predicación. Ahora, hermanos, son largas, así que les pido paciencia, les pido misericordia conmigo cuando yo lea. Yo sé que alguien esté leyendo algo y uno está viendo es como bien cansado, ¿verdad? Así que si ustedes se cansan o algo, entonces, y no captan bien la idea, pueden ver el video, ¿verdad? Después y repasarlo. La hermanita Daisy está editando, entonces ustedes pueden regresar, ¿verdad? Y pueden retroceder y pueden ver. Yo sé que no van a hacer eso, pero supongamos que alguien quiera hacer eso, ¿verdad? Le motivo, le invito. Ahora, algunas definiciones de la predicación. Dice un predicador: no importa la longitud de la porción bíblica a explicarse, si se maneja de forma tal que se aclare el significado real y esencial tal como existió en la mente del escritor bíblico particular, así como existe a la luz de todo el contexto general de la escritura y aplique las necesidades actuales de aquellos que lo escuchan. Podría verdaderamente decirse que eso es predicación expositiva. Realmente, y esto es importante, no es predicar acerca de la Biblia, sino predicar la Biblia. El sermón, o la predicación, o la enseñanza, debe de comenzar con la Biblia. Debemos hacer algo como esto: debemos leer un versículo, debemos leer un texto, y después debemos proceder a explicar ese texto, y después debemos proceder a aplicar ese texto. Entonces, lectura, explicación y aplicación. Eso es, en palabras cortas, sencillas, lo que significa predicación expositiva. Ahora, hay una definición más que quiero leerles, también es larga, y es la de un predicador antiguo, muy bueno él realmente. Él ya se murió, pero pues él dejó escrito eso. Dice así: es mi convicción que toda verdadera predicación cristiana es predicación expositiva. Exponer la escritura es extraer del texto afuera lo que está ahí y exponerlo a la vista. Lo contrario de la exposición es imposición, lo cual es imponer en el texto lo que no está ahí. Dice él: pero el texto en cuestión puede ser un versículo, o una oración, o una palabra. Yo he estado predicando sobre la palabra iglesia. A través del estudio de la Biblia, la predicación expositiva es primeramente exposición de la Biblia, pero también puede convertirse en una predicación más teológica, más temática. Sin embargo, siempre debe de ser expositiva. Ahora, dice entonces, puede ser una oración o una palabra, puede ser un capítulo, puede ser un libro. Dice también, puede aún ser un párrafo, un capítulo o un libro completo. No importa lo largo del texto o los cuantos versículos sean, lo que cuenta es lo que hacemos con el texto. Sea largo o corto, nuestra responsabilidad como predicadores es salir el texto de tal manera que el texto hable su mensaje claramente, simplemente, exactamente, relativamente, sin ponerle, sin quitarle o falsificar. Así que la verdadera predicación es, hermanos, la que lee un texto, explica un texto y luego aplica ese texto a las necesidades diarias de la congregación, ya sea que el predicador trate de cambiar algo en las mentes de las personas, ya sea que los motive a querer hacer algo o los motive a dejar de hacer algo. Siempre, hermanos, entonces debe de ser una predicación que explica y aplica la palabra de Dios. Ahora, hermanos, podemos comprobar con la Biblia
que la verdadera predicación es una marca de la verdadera iglesia? Bueno, claro que sí. Es algo evidente, es algo obvio, pero quiero que leamos algunos pasajes. A Marcos 1, 14 al 15. Ahora, hermanos, lo que quiero que veamos es que Jesús y sus apóstoles eran primordialmente predicadores. Su tarea principal, hermanos, era predicar. Jesús y sus apóstoles le dieron una importancia sin igual a la predicación de la palabra. En otras palabras, Jesús y sus apóstoles hicieron lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento habían hecho: proclamar la palabra del Señor. Esa fue la principal función de Jesús, esa fue la principal función de los apóstoles, y esa debe de ser la principal función de cada pastor: predicar la palabra de Dios. Ahora miren, Marcos 1, 14 al 15. Alguien que lo lee, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces ve, ahí dice predicando. Y si leemos los evangelios, vamos a darnos cuenta que Jesús era realmente un predicador. Dice Jesús: yo he venido para predicar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas. Hermanos, lo principal que Jesús hizo fue orar y predicar. Pasaba días enteros predicando, pasaba madrugadas orando. Su principal función entonces era predicar. Ahora, hermanos, los apóstoles hicieron lo mismo. Hechos capítulo 6, versículos 2 a 4. Alguien que lo lea, por favor. Y recuerden, aquí el contexto es que la iglesia ha crecido bastante. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. La iglesia ha crecido bastante, ha crecido mucho. Hay mucha gente viniendo a la iglesia después de que Pedro predicó, y recuerdan ustedes, 3,000 personas se convirtieron. Entonces la iglesia ha crecido, la iglesia se ha extendido, y hay muchos cristianos y surgen necesidades. Una de ellas era ayudar a los que estaban necesitados. Ahora, Hechos 6, 2 al 4, ¿alguien lo tiene? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces vean ahí, hay un problema grave. Hay personas que hay que ser atendidas porque están pasando necesidades, no tienen comida, y los apóstoles dicen: aunque hay una gran necesidad aquí, nosotros vamos a continuar haciendo lo que debemos hacer. ¿Y cuál era eso? La oración y la predicación de la palabra, o como dice él aquí, el ministerio de la predicación. Ahora, si vemos también, hermanos, a Pablo, dice 1 Corintios 1:17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio. Fui enviado a predicar el evangelio. El versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. El versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, dice a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 al 2, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de buscar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo, fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Así que, hermanos, si vemos, la tarea principal de Jesucristo fue predicar. La tarea principal de los apóstoles fue predicar. Ellos eran predicadores. Ellos anunciaban la palabra del Señor. Y, hermanos, esa es la tarea
principal de la iglesia. Ya sea si nos reunimos, bueno, debemos predicar, pero ya sea si estemos en cualquier lugar, debemos predicar. No solamente los pastores y los predicadores deben predicar, no, todos nosotros debemos predicar. Todos fuimos llamados a predicar en el lugar donde nos movemos, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, no importa, debemos predicar, debemos anunciar la palabra del Señor. Ahora, entonces, primero, hermanos, podemos ver que la verdadera predicación es una marca de la iglesia, porque Jesucristo hizo eso y mandó a sus apóstoles que hicieran eso, y mandó a toda la iglesia que hicieran eso. También, hermanos, lo que vemos es que la Biblia deja claro que si alguien rechaza la predicación de Cristo, de sus apóstoles, y rechaza la palabra del Señor, realmente no es un verdadero cristiano. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Juan 9? Que alguien lo lea. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Padre y a Dios. Muy claro, Juan, ¿verdad? No hay como manera de perderse. Él dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no permanece en la predicación de Cristo, no permanece en lo que Él y sus apóstoles enseñaron, dice, no tiene a Dios. Muy sencillo, muy claro, muy duro por supuesto, pero real. Ahora, 2 de Timoteo 6, 3 al 4, el apóstol Pablo dice algo parecido. Dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice él, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Entonces, una persona que conoce la palabra y no quiere someterse a la palabra, o una persona que enseña algo diferente a la palabra, dice Pablo, está envanecido y nada entiende o nada sabe, está perdido. Así que si una persona escucha la palabra, si una persona lee la palabra, pero no quiere obedecer la palabra, dice, no es de Dios, está envanecido, está perdido. Así que si una persona hace eso, no es una persona realmente, verdaderamente cristiana. Y si una iglesia escucha la palabra, pero no obedece la palabra, no sigue la palabra, entonces no se puede llamar una verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora, sin embargo, también vemos que los que se someten a esa palabra son verdaderos cristianos. Juan 10, 27. Voy a leerlo por ustedes. Seguramente ya lo saben. Es un pasaje hermoso, bien conocido. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Recuerdan ustedes? La idea de oír la voz en la Biblia es obedecer. No solamente escuchar, ¿verdad? La idea de nosotros de escuchar es escuchar algo. Usted puede decir a su hijo, hijo, haga esto, esto, esto. El hijo está escuchando, pero no está obedeciendo. Muchas veces sí. No quiero ser duro con los hijos, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice, escucha mi voz, tiene que ver también con guardar esa voz. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego viene el mandamiento a que enseñe y guarde. Escuchar para los hebreos y hacer está unido estrechamente. Así que cuando dice escuchan es obedecen. Y lo mismo Juan 8:47. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso dice Jesús a los escribas y fariseos, Jesús era duro, ¿verdad? Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Ustedes no son cristianos. Ustedes no escuchan, dice Jesús, porque ustedes no conocen a Dios. Ahora también en Juan 14:23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará
mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Así que, hermanos, la palabra de Dios debe ser predicada verdaderamente, pero también debe de ser obedecida, debe de ser practicada. Si rechazamos la palabra de Dios que conocemos, entonces, hermanos, no tenemos ningún derecho a llamarnos cristianos. Pero si escuchamos la palabra y obedecemos esa palabra, tenemos derecho a llamarnos cristianos. Ahora, sabemos que nadie se salva por obedecer, sabemos que la salvación es por gracia, pero después de la salvación viene un camino, ¿verdad? No solamente es una puerta. Jesús dice que Él es la puerta, sí, ahí entramos, pero después dice que hay un camino ancho, donde va a la perdición, hay un camino angosto que nos lleva al cielo. Así que hay una puerta, sí, es cierto, entramos en la puerta por fe y creemos en Jesucristo, pero después hay un camino. Y cualquiera que no hace estas palabras, dice, le compararé a un hombre necio. Y cualquiera que haga estas palabras, le compararé a un hombre prudente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, ¿es bien claro eso? ¿Es bien evidente eso? Ahora, nosotros somos pecadores y buscamos una manera de abrogar eso. Ponemos una excusa, no es que esto, no es que lo otro, siempre una excusa. ¿La recuerdan ustedes como en el principio, como Génesis 3, ¿recuerdan? La mujer que me diste, ¿verdad? ¿Por qué me diste a esta mujer? Ella fue la que me causó este problema. Dice Adán, ¿verdad? ¿Y qué dice la mujer? La serpiente. ¿Quién te manda a poner serpiente ahí? ¿Por qué no la quitas de ahí? Siempre es culpa de alguien más, ¿verdad? Siempre es culpa de otro, nunca de nosotros. Alguien dijo, dale a un hombre o a una mujer 1 minuto y su deficiencia, su problema, lo convertirá en una virtud. ¿Es la verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué se le da tanta importancia a la predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús vino a predicar? Jesús pudo haber venido, hermanos, a arreglar los problemas políticos, pudo haber venido a arreglar los problemas económicos. Él podía hacerlo, bueno, Él puede hacerlo, pero Él vino a predicar, Él vino a enseñar. A los apóstoles se les envió eso. ¿Por qué es eso? Bueno, hermanos, vemos obviamente muchas razones, pero una de ellas es que la predicación, hermanos, nos ayuda a crecer en santidad. La verdadera predicación de la palabra de Dios nos ayuda a crecer en santidad. Ahora, hay una predicación falsa que no nos ayuda, que nos destruye, que nos arruina, que nos desanima, que nos desmotiva, pero hay una predicación verdadera de la palabra que nos ayuda a crecer en santidad. En Colosenses 1:28 Pablo dice, a Él nosotros proclamamos, predicamos, anunciamos. Todas esas palabras en el Nuevo Testamento tienen relación y tienen que ver con decir en alta voz, anunciar algo. Y lo que Él proclama, dice, a Él, obviamente a Cristo, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Él dice, anunciamos a Cristo para que los hombres sean perfeccionados. Y la idea de perfeccionar ahí tiene que ver con madurar. Tiene que ver con estar listo para servir al Señor de una mejor manera. Obviamente no habla de una perfección completa. Nadie puede tener una perfección completa aquí. Solamente Jesucristo fue perfecto. Desgraciadamente nosotros somos imperfectos, lo cual es una tristeza, lo cual es una pena y una vergüenza para nosotros, pero es la realidad, somos imperfectos. Así que la palabra de Dios predicada, hermanos, es la voz de Dios y nos ayuda a transformar cada área de nuestra vida. Hermanos, si hubiera mejor predicación en el mundo, si hubiera mejor predicación en la iglesia, no tendríamos los problemas que tenemos hoy. Tenemos tantos problemas con los cristianos, hermanos. Tenemos tantos problemas y los psicólogos han crecido tanto y han tomado tanta fama, hermanos,
porque el mundo va donde ellos. Hermanos, ellos no dan una verdadera ayuda. Si realmente predicáramos la palabra, si realmente escucháramos la palabra, hermanos, no tendríamos necesidad de ir al psicólogo. Por 2000 años, la iglesia vivió sin psicología. La psicología como tal es una ciencia, bueno, es difícil llamarla ciencia, pero es algo moderno. La predicación de la palabra, hermanos, ha estado siempre edificando su iglesia. Jesús y sus apóstoles eran predicadores, edificaron iglesias, y eran iglesias sanas, eran iglesias fuertes, eran iglesias que estaban dispuestas a morir por la causa del evangelio, estaban dispuestas a dar su dinero, estaban dispuestas a sacrificarse de cualquier manera por el evangelio. Pero hermanos, lo que tenemos hoy es distinto, muy diferente, muy diferente. Pero es porque, hermanos, bueno, es porque no estamos predicando como deberíamos predicar. No estamos anunciando el consejo de Dios como deberíamos hacerlo. Pero también, hermanos, la iglesia le dio importancia a la predicación, porque la predicación es la única que puede santificarnos, pero también, hermanos, es la única que es eficaz para la salvación de los perdidos. Si queremos que personas sean salvas, entonces debemos predicar. Jesús a sus discípulos en Marcos 16, 15 al 16, recuerden ustedes, le dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y ¿qué? Prediquen el evangelio a todos. Prediquen, anuncien. Hermanos, debemos hablar. Es cierto que por nuestro testimonio de vida, hermanos, podemos hacer mucho, pero si no hablamos, entonces no hay convertidos. Lo que convierte es la predicación, es hablar el evangelio, es hablar la palabra del Señor. Y Pablo dijo en Romanos 10:14, seguramente ustedes lo conocen, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, hermanos, si queremos que personas se conviertan al evangelio, debemos predicar. Ese es el mandato divino. Esa es la manera de Dios. Así lo diseñó Él. Y si Él lo diseñó así, pues debe de funcionar, ¿no es cierto? Y es lo que vemos, hermanos, en el libro de los Hechos. ¿Cómo creció la iglesia en el libro de los Hechos? Por la predicación del evangelio. Siempre por la predicación del evangelio. El primer sermón de Pedro, Hechos 2, ¿cuántos creyeron? 3,000. Y después 4,000. Y todo el libro de los Hechos, hermanos, es registro de sermones de Pedro, de Pablo, Esteban, y todos tienen que ver con momentos donde la gente creía. Y dice el último capítulo de Hechos que el apóstol Pablo estuvo en una casa predicando, anunciando, enseñando. Así que, hermanos, si queremos que nuestra iglesia crezca, debemos hacer lo que Cristo nos envió a hacer: predicar el evangelio. No solamente aquí, hermanos, como iglesias, también afuera, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Hermanos, debemos imitar al hermano Ramón. Él siempre va a predicar a las casas, va a visitar a sus amigos y les predica, ora, lee la palabra. Si todos hiciéramos lo que él hace, hermanos, no pudiéramos aquí, ¿verdad? Ya tendríamos que quitar esta pared y hacerlo allá. Porque la predicación, hermanos, es lo que va a hacer que la iglesia de Jesucristo crezca cada día más y crezca entre nosotros. Así que, hermanos, la principal responsabilidad de la iglesia es predicar, y, hermanos, esa es la responsabilidad del pastor. Ante todo, hermanos, soy un predicador. Soy alguien que anuncia las buenas nuevas. Yo soy el que proclama la palabra de Dios aquí, y también otros hermanos, obviamente, pero la principal tarea mía es predicar.
y la de ustedes también. Así que, hermanos, esa es la primera y más importante marca de una iglesia verdadera. La verdadera predicación. Ahora, hermanos, todavía tenemos tiempo y quiero que veamos también, hermanos, la segunda marca de una iglesia verdadera, y es la correcta celebración de las ordenanzas. Ahora, hermanos, voy a tocar esto más brevemente. Y quiero que veamos primero, hermanos, el bautismo. El bautismo, hermanos, es la primera ordenanza que tenemos. ¿Recuerdan ustedes Mateo 28, 19 al 20? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Entonces vean aquí, primero debemos ir a ser discípulos, predicar, y luego debemos ¿qué? Bautizarnos. Así que, hermanos, la Escritura presenta al bautismo como el primer paso de obediencia para los creyentes. Después de haber aceptado al Señor como fe salvadora, la persona tiene que ser bautizada. Aunque el bautismo no salva, hermanos, en sí mismo, es algo que Cristo nos mandó a hacer, es algo que Cristo nos enseñó a hacer. Ahora, en el asunto de las ordenanzas como el bautismo y la Santa Cena, hermanos, han habido muchas controversias en la iglesia cristiana. Pero, hermanos, nosotros hoy creemos que los que se deben bautizar son personas que sean adultas, personas que hayan creído, y debe de ser por inmersión, ¿verdad? Debemos introducirlos al agua y mojarlos, por decir así, completamente, porque, hermanos, recuerden ustedes, según Romanos 6, 3 al 4, el bautismo es un símbolo de lo que ha acontecido en nuestro corazón. Cuando creímos en Cristo, nosotros morimos al pecado, ¿y qué más? Resucitamos a una vida nueva. Entonces, el bautismo por inmersión, hermanos, hace exactamente eso, ¿verdad? Simboliza la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, y también nuestra muerte y nuestra resurrección. Ahora, hermanos, hay muchos cristianos muy buenos que creen que debe de ser por aspersión, y no estoy hablando de los católicos, estoy hablando de los luteranos y estoy hablando de los presbiterianos, que son hermanos en Cristo. Bueno, seguramente ustedes han escuchado de R.C. Sproul, que es pues un presbiteriano, y también de Martín Lutero, que era, bueno, no era luterano, pero él comenzó el luteranismo. Pero, hermanos, creemos que el bautismo, la misma palabra significa sumergir. Ese es el significado básico de la palabra, y los mismos luteranos y los mismos presbiterianos aceptan eso como algo cierto. Bautizo significa sumergir. Ese es el principal significado de la palabra griega, bautismo, de donde viene nuestra palabra bautismo. Ahora, hermanos, ¿quiénes deben ser bautizados? Bueno, hermanos, esa también es una pregunta que ha causado debate y dificultad en algunos hermanos, pero lo que vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, es que las personas que han demostrado que verdaderamente han creído en el Evangelio deben de ser bautizados. Ahora, digo verdaderamente han creído porque hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero viven una vida impía. Dicen que son cristianos, pero realmente sus hechos demuestran otra cosa. Entonces, cuando hablamos de bautizar a alguien cristiano, hablamos de bautizar a alguien que ha demostrado con su vida que es cristiano. Ahora, hermanos, yo sé que es como imposible, o es imposible saber si alguien es cristiano o no. Solamente Cristo sabe, solamente Dios sabe. Nosotros no sabemos. Ahora, ¿vamos a equivocarnos al bautizar a alguien? Sí. Yo me he equivocado muchas veces. No me siento orgulloso de eso, pero es lo que tenemos. ¿Recuerdan ustedes? Había un hombre llamado Judas, que era uno de los, ¿qué? Los apóstoles, que no era cristiano. Sin embargo, estaba dentro de los 12. Él parecía ser muy espiritual, ¿verdad? Era ladrón, pero parecía ser espiritual. También hay otro, hermanos, que quería ser bautizado para recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes? Había creído
y quería ser bautizado para tener los poderes milagrosos de los apóstoles. Simón, el malo. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a tener, hermanos, errores cuando bautizamos, pero debemos atenernos a lo que dice la palabra de Dios. Si ellos dicen que creen, si les hemos explicado bien el Evangelio, y si vemos que ellos, hermanos, están en la iglesia y quieren aprender más, entonces debemos bautizarlos. No es como una opción que tenemos, no, es un deber que tenemos como cristianos, como iglesia, como pastores, de bautizar a aquellos que dicen que han creído. Ahora, eso es lo que dice la palabra del Señor. Hechos, por ejemplo, 2:37 al 41, no lo voy a leer, recuerden ustedes que cuando Pedro predica, las personas están arrepentidas, están entristecidas, y dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice Pedro, bautícense. Y dice que ese día se bautizaron como 3,000 y se añadieron a la iglesia. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Ustedes pueden leer, hermanos, el Hechos y van a ver que ese es el patrón. Creer y bautizarlos. Ahora, yo sé que a través de los siglos se pusieron algunas reglas, hermanos, que había que esperar a veces 3 años para ser bautizado. Hermanos, yo entiendo el deseo detrás de eso, pero hermanos, no es algo bíblico realmente. El ejemplo que tenemos es creer y ser bautizado. Ahora, algunos de esos van a salir de la iglesia y van a ser impíos, sí. Dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero estaban entre ellos. De hecho, los falsos maestros, hermanos, salieron de la iglesia. Eran los que eran bautizados, eran los que eran pastores y predicadores y se convirtieron en falsos maestros. Así que es inevitable, hermanos, desgraciadamente, equivocarnos en esto. Pero siempre debemos, hermanos, seguir el consejo de la palabra del Señor. Es lo que vemos en Hechos. Y es lo que en el Nuevo Testamento, un cristiano no bautizado era una especie rara. No existía. Porque la manera de demostrar que realmente era cristiano era dar testimonio público de su fe. Era decir al mundo, ahora soy cristiano, ahora creo en Dios. Ahora, ¿ustedes saben qué significaba decir en los tiempos del Nuevo Testamento que uno era cristiano? La mujer perseguido, ser echado de su casa, ser echado de su trabajo, ser desheredado. Así que cuando alguien decía, quiero bautizarme, decían, bueno, este parece que sí es cristiano, este parece que sí está dando frutos, e inmediatamente lo bautizaban. Ahora, hermanos, esa es la primera ordenanza. Hay mucho que decir, hermanos, del bautismo. Hay mucho, pero no es mi propósito. En el futuro, quizás, si Dios lo permite, vamos a hablar un poco más. Los viernes, hermanos, estamos estudiando con mi hermano Andrés, precisamente esta semana estábamos estudiando estos puntos, y pues tuvimos un estudio y luego tuvimos una conversación sobre esto, que fue como un poco más profundo, más a fondo quizás, y vimos, hermanos, lo difícil que es realmente entender bien todo esto. Pero las cosas básicas, las cosas fundamentales, las entendemos, las creemos y estamos de acuerdo. Ahora, la cena del Señor, hermanos, 1 Corintios 11, 23 al 25, ustedes lo han leído muchas veces este pasaje, gracias a Dios, se celebra la Santa Cena aquí. Ahora, hermanos, la Santa Cena es un rito que Cristo estableció para que la iglesia lo practicara. Recuerden ustedes, el bautismo es hecho solo una vez, pero la Santa Cena es hecha varias veces. Ahora, el elemento esencial, hermanos, en la Santa Cena es recordar la muerte de Cristo. Es recordar lo que Él hizo por nosotros. Es recordar que Él fue crucificado, fue asesinado, que su sangre fue derramada en nuestro lugar. Cuando celebramos la Santa Cena, entonces, lo principal, hermanos, es recordar eso. Pero también, hermanos,
lo principal o lo otro es que anunciamos la venida del Señor o anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, hay mucho más que decir ahí, hermanos, pero como dije, hermanos, voy a ir un poco más rápido. Ahora, hermanos, algo también que ha causado cierta inconformidad, cierto debate entre cristianos con el asunto. Bueno, hay muchas cosas que han causado división y debates en esto, hermanos. Lutero, Calvino no estaban de acuerdo en lo que creían, los otros reformadores como Zwinglio tampoco, pero eran otras cosas. Bueno, también debates con la Iglesia Católica, pero solo quiero ver uno, hermanos, y es cada cuánto debemos celebrar la Santa Cena. Ahora, hermanos, este debate no ha sido un debate entre iglesias, entre cristianos. Realmente, hermanos, casi nadie habla de esto. En los libros antiguos, en los libros modernos, casi no se trata para nada. Ahora, lo primero que quiero decir, hermanos, es en cuanto cada cuánto se celebra, es que no sabemos cada cuánto se celebra. No sabemos cada cuánto se celebraba. Parece, hermanos, que se celebraba cada vez que los cristianos se reunían. Hechos 2:42. Dice así. Y se dedicaban continuamente, vea la palabra continuamente, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan. ¿Qué era el partimiento del pan? La cena. Y la oración. Dice que se dedicaban continuamente. Ahora, el versículo 46 de este mismo capítulo dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra vez, y partiendo el pan. ¿Cómo lo hacían? Dice, día tras día. Todos los días que se reunían, posiblemente lo hacían. Ahora, algunos hermanos han pensado, basados en Hechos 8:27, que se hacía todos los domingos. Ahora, dice Hechos 27, el primer día de la semana. Ahora, miren, el primer día de la semana, algunos interpretan esto como cada día, cada primer domingo de la semana, pero el texto dice el primer día de la semana, no dice cada primer día de la semana. ¿Ven la diferencia? El primer día de la semana, o sea, el domingo, dice, cuando estábamos reunidos para partir el pan, otra vez partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al siguiente día y prolongó su discurso hasta la medianoche. Pero quiero que veamos ahí el primer día de la semana. No dice cada primer día de la semana, es diferente. Recuerden ustedes también que el libro de Hechos es un libro de historia, relata lo que pasó, no necesariamente es un mandamiento para nosotros. Ahora, si encontramos un mandamiento para nosotros en las cartas de Pablo o en las cartas de Juan, entonces ya ahí es diferente. Pero aquí solo está describiendo lo que pasó. Así que no sabemos, hermanos, si era cada domingo o si era cada 2 semanas o si era todos los días. Hechos 2:42, Juan Calvino dice, Hechos 2:42, dice Juan Calvino, por lo tanto, siempre debemos proporcionar que ninguna reunión de la iglesia se celebre sin la palabra, sin la oración y sin la celebración de la cena. Dice él, podemos deducir de Pablo que este fue el orden observado por los corintios. Y es cierto que esta fue la práctica de muchas edades. Dice él, en muchos documentos antiguos que llevan el nombre apostólico, se dice que aquellos que continúan hasta el final y no participan de la Sagrada Comunión deben ser corregidos como causa de inquietud a la iglesia. Pero lo que él dice es, siempre que se reunían, celebraban la cena, y si alguno no la tomaba, entonces era disciplinado. Y él dice también, en el concilio de Antioquía se decretó que aquellos que entran a la iglesia, escuchan las escrituras y se abstienen de la Santa Cena deben ser removidos de la iglesia hasta que enmiende su falta. Y dice, y aunque el primer consejo de Tolos esto se litigó o al menos se expresó en términos más leves, también se decretó que aquellos que después de escuchar el sermón y nunca participan de la Santa Cena debían ser amonestados, y si aún así se abstenían después de la amonestación debían ser expulsados. Ahora Agustín dice,
La ordenanza de la unidad del cuerpo de nuestro Señor está en algunos lugares, dice él, hablando, Agustín escribió como el 350 después de Cristo, en algunos lugares a diario, o sea, todos los días, y en otros a ciertos intervalos en la mesa del Señor, y en esa mesa algunos participan de la vida y otros de la destrucción. Vean aquí dice Agustín, algunos lo hacían a diario, otros no. Y un escritor antiguo dice, algunos se comunican diariamente en el cuerpo y en la sangre del Señor, otros lo reciben en ciertos días. En algunos lugares no interviene un día en el cual no se ofrece, en otros se ofrece solo el sábado y en el día del Señor, otros en el Señor o solo el día. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué leo esto? Porque si vemos en la historia, hermanos, nunca ha habido un día o nunca ha habido una enseñanza unánime sobre cómo celebrarla o sobre cuándo celebrarla. Algunos decían todas las semanas, otros decían todos los días, otros decían que debía pasar más tiempo. O sea, no hay, hermanos, en el Nuevo Testamento una enseñanza clara que debe de ser todos los días o que debe de ser todos los domingos. No hay una enseñanza clara sobre eso, según los textos que vimos. La mayoría de las iglesias, hermanos, lo celebran una vez al mes. Otras iglesias lo celebran cada semana. Ya no hay ninguna iglesia que lo haga cada día que se reúne. En la iglesia primitiva parece que esa era la regla. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? No debemos ser dogmáticos con esto. No debemos decir solo así debe de ser, porque en primer lugar no tenemos una enseñanza clara de eso en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, tampoco tenemos una enseñanza clara de la iglesia antigua sobre sobre qué día se hacía o sobre los días que no se hacía. Como dije, en Hechos 2:42 parece que lo hacían todos los días. Así que, hermanos, debemos ser misericordiosos unos con otros. Si alguien lo quiere celebrar todas las semanas, bueno, qué bien por ellos. Si alguien lo quiere celebrar una vez al mes, bueno, qué bien por ellos. Si alguien lo quiere celebrar todos los días, bueno, qué bien por ellos. Eso es lo que vemos que pasaba en el Nuevo Testamento y a través de la historia de la iglesia. Así que, hermanos, para terminar, hemos visto las marcas fundamentales de la verdadera iglesia. ¿Cuáles son, hermanos? Ahora, exactamente, la correcta celebración de las ordenanzas. Y la tercera, la disciplina eclesiástica. Hermanos, la disciplina eclesiástica, hermanos, vamos a dejarla para otra semana. Así que, hermanos, estas son las cosas que la iglesia ha enfatizado que debemos hacer como iglesia. Esto es lo que se supone que debemos hacer y esto es lo que debemos hacer. Esto es lo principal, esto es lo básico, esto es lo más importante. Es muy fácil dejarnos desviar de esto. Satanás siempre quiere apartarnos de lo que es esencial y quiere que hagamos cosas no esenciales. Quiere apartarnos de hacer lo esencial. Así que, hermanos, esas son las marcas de una iglesia verdadera. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia una vez más, Señor, esta mañana, agradecidos por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos pedir que bendigas tu palabra esta mañana, que podamos leerla, podamos recibirla, Señor, y podamos vivir conforme a ella, Señor. Pedimos que a todos aquí seamos edificados por tu palabra, Señor. Por Cristo te pedimos y te damos gracias. Amén.